Muy bien, entonces estamos empezando el octavo principio, tenemos que empezar. Una cosa pequeña que quería, no es tan pequeña, pero es importante recordar que lo que hablamos antes del principio de la profecía, que uno de los 13 principios de Emuná del Rambam, que nombra el Rambam como principio básicos en nuestro pueblo, la profecía de Moshe Rabbeinu, como dijimos la última vez. Una cosa que tiene mucha importancia en la profecía que nosotros tenemos que saber es que el Rambam escribe en otro lugar que hay 3 fuentes de conocimiento de la realidad. Una de ellas es tu experiencia personal. Si tú tienes acá una mesa frente a ti, tú no necesitas probar que hay una mesa frente a ti. Tu sentido, tu experiencia te revela esta verdad. Otra forma de conocer la realidad y la verdad es por medio de la ciencia, por investigación, por experimento. Tú puedes conocer que en la materia está lleno de electrones y átomos y cosas que no eres capaz de ver, pero tú puedes conocer esta realidad verdadera por medio de ciencia. Y tengo un amigo que me dice, que es un conocido que estamos estudiando juntos, que me dice: yo no entiendo a los religiosos. Yo, en nuestra época, que todo se basa en experimentar y ciencia y poder, comprobar lo que la tesis que tú dices, la comprueba y ahí se forman nosotros conocemos nuevas cosas de la realidad por medio de la investigación. Antes, una persona sabía mucho y todos iban donde él a conocer la verdad. Pero hoy día ya nuestra época es distinta, nuestra época no funciona así, nuestra época funciona con la ciencia nos revela la verdad. Tiene razón y también no tiene razón. Le falta algo muy importante a esta persona en entender que hay nevuá, que hay profecía. ¿Qué significa que hay profecía? Tú tienes otra forma de conocer la realidad verdadera de toda esta creación por medio de lo que el Creador te revela, que es el que hizo todo. Entonces, para él hay solo 2 fuentes de conocimiento de la verdad. Mi experiencia normal y lo que la ciencia dice. Pero nosotros tenemos una tercera que es la fuente absoluta de la verdad. A veces tú experimentas cosas y te equivocas y ves una realidad que es falsa. A veces los experimentos de la ciencia te revelan algún tipo de entendimiento y después viene otro experimento nuevo y te revela que lo anterior no es perfecto y todavía falta mucho por delante para encontrar la verdad absoluta. Pero cuando nosotros conocemos el conocimiento que Dios nos entrega a nosotros por medio de la profecía, ese es un conocimiento puro y perfecto. Entonces, mucha gente no puede llegar a este entendimiento. Tal vez por la ciencia nunca va a llegar a este entendimiento. Y le falta cosas tan importantes. Pero nosotros sabemos que hay 3 fuentes de conocimiento. Y la nevuá por eso es tan importante. O sea, cuando el Rambam dice algo, él dice, mi amigo decía, ¿quién es el Rambam? Yo no lo conozco, que es muy inteligente en su época, de haber sido bueno, de haber tenido ideas inteligentes en su época. Pero él no entiende que todo lo que dicen los sabios de Israel, en general, cuando no son decretos para cuidar el lugar de ahora, sino se deduce de la Torá, es Torá. Y la Torá le dio la fuerza a los sabios de Israel para decir, como vamos a ver en el principio que viene ahora. Entonces es una cosa que es muy importante entender, que cuando un sabio de Israel dice algo y se basa en el Talmud, se basa en la Torá oral, se basa en la Torá escrita, se está basando en las fuentes de la profecía. Y que la profecía te enseñó cómo sacar nuevas leyes. Entonces todo viene de la misma cosa de la profecía, que es un conocimiento pleno y perfecto y absoluto de la realidad verdadera. Entonces eso es una cosa muy importante que yo quería agregar a lo anterior, que tenemos que saber que hay 3 fuentes de conocer la realidad verdadera para nosotros.
Muy bien, eso era lo último sobre el principio anterior. Ahora empezamos entonces el principio octavo. No sé si alguien quiere preguntar algo, quiere decir algo, o podemos empezar con Shalom Alejem. Alejem Shalom, señor Shmuel, qué bueno que está también. Baruch Hashem. Rosh Chodesh Tov. Sí, Chodesh Tov, toda rabá. Toda. ¿Alguien quiere preguntar algo nuevo o seguimos? Entonces seguimos nomás. Dice así, el octavo principio, y ahora vamos a hablar de la misma Torah. Vayesot Ashmini, el octavo principio de fe, Eyot a Torah min hashamayim, que la Torah es del cielo. ¿Qué significa? Beushenamim, ki kol a Torah zot ametzuya beyadeinu ata, y anetunal yedei Moshe Rabbeinu, alaba shalom, shei kulam mi piakubura. Este principio de fe nos dice que la Torah que nosotros tenemos hoy día en nuestras manos es toda viene de Dios, que la recibió Moshe Rabbeinu. Por completa, toda por completa. Él va a explicar ahora. Dice así: Klomar, es decir, Shegia elav kulam et Hashem itbaraj, que le ha llegado a Moshe Rabbeinu en forma plena por Dios bendito. Benyan shenikral derech hashalá dibur, en una forma que nosotros decimos que se menciona como dibur, como palabra que Dios le habla a Moshe Rabbeinu y le dice. Aunque dice el Rambam acá, esto es una metáfora, porque ¿qué es lo que nosotros entendemos como palabras? Un hombre habla con su boca a otro hombre, y esto es una metáfora, porque en verdad Dios no tiene cuerpo, pero es una forma que nosotros podemos entender que acá hubo una transmisión de un mensaje de sabiduría de uno a otro, de Dios a una persona. Ve'en yadua ejigia, el Moshe alaba shalom, sheguíalo. Y en verdad nosotros no sabemos cómo llega esta profecía a la persona, solo que sabemos que llega, como Dios habló todas estas palabras en el monte Sinaí. Habló, como nosotros entendemos lo que es hablar, una metáfora para decirnos que Él nos dijo, y nosotros captamos este mensaje y lo recibimos, como lo recibe un profeta. Vejiu allá que Mosofer shekorimlo vukotev kol hameoraot hayamim asipurim bamitzvot. Y Moshe Rabbeinu, mire lo que es increíble acá, que es muy importante en este principio. Y Moshe Rabbeinu, ¿a qué se parece? Dice el Rambam. Se parece a un escriba, como un secretario. El secretario le están dictando y él escribe todo lo que le dicen. Él nos dice, él no escribe ni una letra por su cuenta, solo escribe lo que le están diciendo. Toda la historia, lo que pasó en ese momento, todas las mitzvot que quiere Dios darnos a nosotros. Y por eso se llama Mejokek. O sea, él, su función, Moshe Rabbeinu, era solo escribir lo que le decían. O sea, va a seguir explicando el Rambam. BN Fresh, dice el Rambam ahora, y no hay diferencia para nosotros en un versículo que dice lo siguiente: Ubenei Ham, Kush umitzraim put uknan. Los hijos de Ham, ustedes se acuerdan seguro que Noach tenía 3 hijos: Shem, Jefet y Ham. Y Ham fue el que de ahí salió el pecado con Noach, con Noé, con Canaán, y la tierra de Israel es la tierra de Canaanitas, de los hijos de Ham. Entonces, y dice el versículo así, en el versículo en Génesis 10, y los hijos de Ham fueron Cush, Mitzraim, Egipto, Put, Ucnán. Esos son los hijos de Ham, te lo menciona el versículo. O otro versículo que dice, Beshem Ishto Meitabel Bat Mitrat, y la esposa de este hombre que aparece en la Torá se llamaba Meitabel, la hija de Mitrat. Son como versículos que a simple vista no nos dicen nada, no nos dice algo del pueblo de Israel, de la profecía de Dios, de un mandamiento, información. Así parece este versículo. Betimná, otro versículo parecido, Betimná ita pileges, y Timná era la concubina de
de Esav, de una persona ahí que está escrito ese versículo de esta forma. Esos 3 versículos, que al parecer no dicen nada, dice para nosotros, tienen el mismo valor esos versículos, Uben Anoji Hashem Elokeja. Dios, yo soy Dios que te sacó de la tierra de Egipto, tu Dios. O sea, el primer mandamiento que todo el pueblo de Israel escuchó a Dios hablando, dice Moshe Rabbeinu, este versículo que se escribió tiene el mismo peso como los hijos de Ham se llamaban tanto y tanto y tanto y tanto. ¿Qué tiene que ver? Ni siquiera eran del pueblo de Israel. ¿Qué tiene que ver con nosotros? ¿Qué tiene que ver con la Torá? Entonces dice así el Rambam. O tienen el mismo peso que el siguiente versículo que es conocido por todos nosotros. Ushma Israel Hashem Elokeinu Hashem Echad. Escucha Israel, Dios nuestro Dios, Dios es único. Dice el Rambam, Ki akol mi pia gvura, porque todo viene de Dios. La Torá, no hay una frase ni una palabra que la escribió Moshe Rabbeinu por su cuenta. Todo lo que está escrito ahí, Moshe Rabbeinu lo único que tenía, el papel que él tenía acá, solo escribir lo que Dios le decía. Gakol Torat Hashem Timima Teorah Ukdosha, y todo está dentro de nuestra definición. La Torá de Dios es perfecta, pura y santa, emet y verdadera. Beze sheomer shekemo ele apsukim basipurim Moshe sipuram midato inu etel chachveinu nevienu kofer umegale panim yoter mikol a kofrim. Y el que dice que en la Torá hay cuentos, historias que no tienen ningún valor, sino para decirte alguna información de la época solamente, para nuestros sabios y profetas, esta persona es una persona que es totalmente, está fuera de la Torá, está fuera del pueblo de Israel. Kofer, no cree en Dios. Lefiche Hashav Sheyesh ba Torah Levu Klipa, porque esta persona pensó que en la Torá hay el corazón de la Torá y la cáscara de la Torá. Ve She'ele Divrei Hayamim Basipurim En Toelet Baem Beshem Med Moshe Beze Inyan En Torah Min Hashaman. Y esto, y ¿cómo se llama? Shalom Kalman. Y ellos piensan. Ahora, Shalom. Y ellos piensan, esta gente piensa que hay cosas que dijo Dios y hay cosas que escribió Moshe Rabbeinu por su cuenta para ordenar, para redactar mejor, para expresar mejor la idea. Para nosotros, esa persona dice, no hay Torah del cielo. Porque nosotros creemos que cada letra que viene de la Torah, ¿cómo se llama? La dio Dios a Moshe Rabbeinu, y el papel de Moshe Rabbeinu era solo escribir. Entonces, increíble que nosotros sabemos que la santidad del libro de la Torá es tan grande, y la santidad que trae a este mundo cuando uno la lee y la estudia es tan grande, pero ustedes saben si falta una letra que no cambia el sentido para nada de la palabra, una letra de la Torá ya no tiene valor. Ella es perfecta, exacta, y para que su influencia sea, tiene que ser escrita exactamente como está. Y hay muchas leyes todavía. Pero... Un comentario, este Shabbat pasó en el Bekneset donde yo estaba, sí, faltaba una letra. Una letra. El Torah Pasul. Pasul, Nahón tiene razón. Gambru Jajamenu Zichron Libraja U Amamin Shekol Torah mi pia gvura Chut mi pasuk Ze Shelo Ambru Akadosh Borhu El Moshe mi pia atzmo Ze Kidvar Hashem Baza. Dice acá, toda persona que diga toda esta Torah es verdadera de Dios, fuera de una palabra que la escribió Moshe Rabbeinu por su cuenta, él ya no cree en la Torah. No es Torah del cielo, es Torah de Moshe también. Y eso es para nosotros lo que dice Dvar Hashem Baza, la palabra de Dios, ¿cómo se llama? Ofendió o humilló, algo así, que tiene caret, tiene una pena dura en la Torah. Una persona no está fuera de, como va a decir el Rambam más adelante, una persona que no cree en uno de los 13 principios de fe del Rambam,
está fuera. Esto es lo mínimo para pertenecer en el pueblo de Israel. Entonces, eso es lo que dice acá el Rambam, que la Torá que nosotros tenemos hoy día, que es nuestra Torá que recibimos, que Moshe Rabbeinu escribió, ni una palabra, ni una letra la escribió por su cuenta. No redactó, no le entregaron una idea y él tiene que redactarla bien. Cada palabra que está escrita acá, exacto es lo que Dios le dijo. Él no agregó nada ni quitó nada, solo lo que Dios le dijo. Hashem italei beit baraj. Hashem italei beit baraj mi mamara kofrim. Y Dios nos salve de las palabras de la gente que no cree en la Torá del cielo. Dice el Rambam, Ela, Kol divur bedivur min Torah yesh baen chokhmot uplaim lemi shemevin otam velot usach tachlit chokhmata. Y en verdad, cada palabra y cada letra de la Torah tiene una sabiduría infinita que nadie en el mundo puede llegar a captarla en forma plena, porque es sabiduría divina de Dios. Como nosotros sabemos que la Torah se puede escribir, se puede estudiar en 4 niveles. Pardés. Pardés es como un campo de naranjas, pardés. Pero son 4 letras que expresan lo que estamos diciendo nosotros. Pei, pardés. P, pshat. Una forma de estudiar la Torah es sencilla, por encima. Otra, remes, es una insinuación, lo que está insinuado en los versículos, que tú puedes sacar otra información que Dios nos quiere dar, más profunda, que no se lee a primera vista. Drash es una enseñanza otra, más profunda, hasta la samech, la S, pardes, es sod, secreto. Y así tú puedes, ¿cómo se llama? Profundizar. Una vez se me ocurrió una idea sobre esto, para tratar de entenderlo para mí. Tú ves una persona, ves la cara, ves los ojos, la cara, el cuerpo de la persona. Es verdad, es la forma simple como tú ves. Pero tú puedes ver por dentro que él está compuesto por órganos, corazón, riñones, pulmones, cosas que no se ven a simple vista, pero están. También es una verdad, pertenecen a este hombre. Y tú puedes ver más profundo. Cada uno de estos órganos está formado por células distintas, las del riñón, distintas del corazón, distintas del pulmón. Cada una, célula. También es cierto. Y cada una de estas células está compuesta de millones de átomos y electrones que están dando vuelta ahí. También es cierto. Y todo es cierto. Es una forma más profunda de ver esta verdad. Y aquí también, igual. Entonces nos enseña Rambam que esto que te parece a ti unos simples historias, cuentos, ¿qué sacó de ahí? Hay algunas cosas interesantes, unas cosas menos. Dice Rambam, para el que entiende la verdad, cada versículo y versículo que está acá tiene una información y secretos tremendamente grandes para todas las generaciones que Dios nos está enseñando. Y si ustedes ven, no sé si les ha tocado ver, pero hay lugares como yeshivot grandes. Esta semana estuve en la casa de un gran rab, su cuarto lleno de libros, y tú ves, ¿cómo se llama? Bibliotecas de grandes yeshivot, llenos de libros que se escriben en toda la generación y siguen sacando de este manantial sin fin, siguen deduciendo cosas nuevas. Dice el Baal Shem Tov, desde que se entregó a la Torá y hasta hoy día, nosotros estamos solo racuñando por fuera con todos los libros que se han escrito, porque es sabiduría divina, infinita. Entonces, esa es la Torah verdadera. Que aquí, como dice el Rambam, Aruká me'eretz midá urejabá minei yam, es más larga que toda la tierra y más ancha que todo el mar. Ve'en leish ela lalech bikbot David Meshiach Elokei Jacob sheitpalel gal enai be'avita niflaot mitodateja. Y el hombre tiene que pedir a Dios y rogar a Dios, como dijo el rey David en los Salmos: Dios, revela mis ojos y pueda ver las maravillas de tu Torah. Porque en verdad se necesita mucha pureza para entrar acá, para estudiarla profundamente y entender. Y ustedes no se imaginan. Genio, algo, sabiduría increíble, estudiando Torah y renovando cosas y entendiendo cosas más profundas. Sin fin, no paran. Todo el pueblo de Israel
toda su vida, desde niño hasta adulto, con la Torá. ¿Cuántas veces puedes leer los 5 libros de Moisés? No te aburres, ya los conoces. Pero, ¿cómo se llama? Más profundo, más profundo, más profundo. Como una vez dijeron dos ancianos, uno al otro le dijo, ¿leíste las noticias de hoy día? ¿Leíste las noticias de última hora? No, todavía no. Vamos a leer la para allá de la semana. Ahí va a tener las noticias de hoy día. Porque es infinito, no tiene, ¿cómo se llama? Fin. Es increíble que a veces uno podría pensar, yo estuve pensando sobre eso hace un tiempo, no sé si a ustedes qué les va a parecer, pero tú podrías decir, wow, que me encantaría yo también escuchar cómo habla Dios. Dios, ¿cómo se llama? Infinito, pero Él baja su creación y habla, como dicen los sabios, como cuando una persona habla con su hijo pequeño. Él no puede hablar dándole a conocer la tremenda sabiduría que él tiene, este hombre genio científico, a su hijo pequeño de 3, 4 años. Él tiene que hablar en su lenguaje. La Torá es eso. Aparte que tiene más profundamente, pero en cierta forma es cómo habla Dios con nosotros. ¿Tú quieres escuchar cómo habla Dios? ¿Cómo habla? ¿Cómo se expresa? En la Torá. La Torá tú puedes escuchar a Dios. Porque Moshe Rabbeinu aquí no tiene ninguna cosa. Él solo escribe lo que le dice. ¿Tú quieres escuchar cómo habla Dios, cómo se expresa Dios en la Torá? Él. Es realmente Él. Entonces algo realmente, si uno lo piensa, maravilloso. Y es su sabiduría infinita. Y aquí no hay algo que tiene valor y no tiene valor. Es todo, pero hay que entenderlo, hay que saber. Entonces esa es la primera cosa que dice acá el Rambam sobre este principio. Esa es la Torá del cielo, lo que nosotros creemos. Que Moshe Rabbeinu no tuvo ninguna parte en todo esto, solo que él escribió. Seguimos. Ukimogen, Perusha Torah Mekubelet, Gamken mi piagvura. Otra cosa que tenemos que saber, que una cosa que tal vez se escucha mucho y no la entendemos bien, es que no todos entendemos bien esto, es lo que dice también la explicación de la Torah. También viene de Dios. O sea, cuando Moshe Rabbeinu, ¿cómo se explica esto? ¿Cómo lo explican los sabios, lo que dice acá el Rambam? Que es lo que dicen, ¿verdad? Nosotros tenemos que tener una explicación de la Torah, es lo que nosotros llamamos la Torah oral. Te dice, y te los pondrás sobre tu brazo y entre tus ojos. ¿Qué? No está escrito en ningún lado. ¿Qué se pondrá? ¿Cómo se ve? ¿Qué es lo que te están pidiendo? Y hará un tzitzit. ¿Qué es lo que es eso? Entonces viene la explicación de la Torah, la parte oral. ¿Qué es lo que está, qué significa este mandamiento? ¿Cómo se cumple? Esa es la Torah oral. Y que dice acá el Rambam, que como la Torah se dio a Moshe, o sea, ¿cómo iba haciendo esto? Dios le dice el versículo a Moshe y se lo explica. Otro versículo y se lo explica. Y esa es la Torah escrita y la Torah oral, que todo fue recibido por Moshe Rabbeinu. Y es lo importante, tremendo de Torah oral, porque sin eso puede ser una confusión tremenda. Tú puedes decir cualquier cosa, dice no trabajará en Shabbat, pero no dice cuáles son los trabajos. Para mí este es un trabajo, para ti no. La Torah no se podría cumplir, cada uno diría cualquier cosa distinta. Entonces es tan importante, en Sukkot hay que hacer Sukkah. ¿Qué es lo que es Sukkah? ¿Cómo se construye? ¿Cómo está hecha? Entonces todos los mandamientos que Dios nos pide necesita una explicación oral. Esa es la Torah oral, como nos explica acá el Rambam. Oh, justo lo que estamos hablando. Y dice el Rambam, y esto que nosotros hacemos Sukkah, porque Dios escribió y tienen que hacer Sukkah, pero no escribió, tienen que hacer una casa. Y no tienen no conocemos la palabra Sukkah. Si quiere decir que tenemos que hacer una casa en Sukkot, que diga casa. ¿Qué es esa palabra Sukkah? Entonces dice acá el Rambam,
Y esto que Dios nos dice, que nosotros hacemos la azúcar hoy día y tomamos el lulav, y el shofar, y los tzitzit, y los tefilim, y el resto de las cosas que son los mandamientos de Dios. U veatzmo atavnit asher Hashem itbarach u veatzmo atavnit asher amar Hashem itbarach le Moshe. Es lo que Dios le explicó a Moshe Rabbeinu, cómo hay que hacer este mandamiento. Y él nos dice a nosotros cómo tenemos que cumplirlo. Y él es el enviado sincero y verdadero del mandamiento divino, como Dios se lo explicó a él. ¿Y de dónde estudiamos este principio? Que Hashem shelachani lasot et kol hamaasim haele ki lo milivi. ¿De dónde se estudia esto? De una cosa increíble que pasa en la Torah. Había un hombre muy, muy grande en el pueblo de Israel que se llamaba Korach. Dicen que tenía también Ruach HaKodesh, como llegó, como habla en Mesilat Yesharim, que es el nivel más alto. Después viene la profecía. Korach era una persona, un levita, muy, muy grande, y se juntó con dos personas muy terribles, que eran Datán y Avirán. Y se metieron, ellos tres con sus sabios, a discutir con Moshe Rabbeinu. Y dicen los sabios, ¿por qué discutió? Korach tuvo envidia. Korach quiso ser el Kohen Gadol. Korach quiere ser el príncipe de su tribu, de los levitas. A él le correspondía por los padres. Habían 4 hermanos. El tercer hermano era de los padres de Moshe, de la tribu de Levita, los grandes. El tercer hermano era el papá de Korach. Y el cuarto hermano, que era más pequeño, era el padre de creo, Elizafán, no me acuerdo bien cuál era. Y Moshe Rabbeinu dijo, Elizafán es el príncipe de la tribu hoy día. Y Korach dijo, no, esto no es lógico, esto no es justo, tú estás inventando, no puede ser, mi padre es mayor que su padre, a mí me corresponde aquí el ser el príncipe de la tribu. Y Korach, después de haber visto todos los milagros que Dios hizo por medio de Moshe Rabbeinu, de salir de Egipto, de las 10 plagas, del partir el mar, de vivir en el desierto, de sacar el agua de la roca para todo el pueblo. ¿Cómo puede ser el Yetzer Hará tan terrible que a un hombre tan grande como Korach le hace ir a discutir nada menos y nada más con Moshe Rabbeinu? Y Korach le dice así, tú estás inventando y esto no te lo puede haber dicho Dios. Y Moshe Rabbeinu en este momento, que tiene que probar la profecía que es verdad absoluta, porque si no va a quedar duda para todo el mundo, para todo el tiempo. Primero les dice mañana se va a aclarar, para para dar tiempo para que ellos piensen y recapaciten lo que están haciendo. Están discutiendo con Moshe Rabbeinu, una locura, no tiene nombre. En todo caso, Moshe Rabbeinu dice así, si algo de lo que yo he dicho viene de mi corazón y no de Dios, que estos hombres mueran una muerte natural, en su tiempo. Pero si todo lo que yo he dicho solo viene de Dios y nada de mi corazón, que se abra la tierra ahora y ellos mueren, que la tierra se los traga. Termina de hablar, la tierra se abre y todo Korach con su gente muere. Y de ahí se estudia este principio, que nada que está escrito acá, nada, cero, viene de Moshe Rabbeinu, todo revelación divina es de la Torah. Y así la Torah oral, igual. Y hay todavía mucho más para hablar, si Dios quiere, tal vez. Después de los 13 principios, tal vez vamos a hablar algo sobre la Torah oral, que hay un lugar donde explica muy lindo todo lo de la Torah oral. Pero eso es lo que dice este principio, el 8º. Torah del cielo. No, ni una palabra de un hombre, ni siquiera de Moshe Rabbeinu.
O sea, si tú quieres escuchar cómo habla Dios, así, imagínense, hay parashot larga. Tú dices, qué paciencia, ¿cómo hablar tanto? Es cuando uno quiere a otra persona, con amor, habla y quiere estar con esta persona, es increíble. Algo así tal vez quiere mostrar Dios con nosotros. El estar con nosotros, el hablar con nosotros, el que conozcamos a Él. Es este principio. Hay dos cosas pequeñas que yo quería agregar. Se está acabando el tiempo de esta parte, pero son muy importantes para tal vez entender un poco más cosas sobre la Torah. Una cosa que yo quería agregar acá es una cosa, las dos cosas vienen una cosa viene del Rav Israel Hess, que escribió un libro de Emuná, de creencias, muy precioso, y otro del Rav Wiener, que tal vez ellos sacaron de otros lados también. Pero la primera cosa es la siguiente. Viene una persona y le dice a otra, y le dice, mira, yo no entiendo, la Torah ya no es de esta época, es anticuado, son cosas que dijeron hace miles de años atrás. ¿Qué tiene que ver con nosotros hoy día? Entonces viene el otro y le dice, la Torah nunca fue actual para su época. Y el otro le dice, ¿cómo? Cuando nace una creencia, entonces seguro que en esa época era actual, pero después con el tiempo se va haciendo algo ya no moderno, ya que no tiene nada que ver con la realidad de ahora. Pero en el principio seguro que era actual. Entonces él dice, no. Lo que tú dices es cuando una religión, una creencia que nace del hombre. Seguro que cuando una creencia nace del hombre, ellos lo hacen adecuado al tiempo. Y después se va poniendo obsoleta, vieja, que no tiene nada que ver con la época. Pero cuando esto nace de Dios y no del hombre, nunca es actual. Y eso es lo que dice él y muestra el Ravés, que desde el principio, cuando recibimos la Torá, tuvimos un montón de problemas, todo el tiempo pecando y cayéndonos. ¿Por qué? Porque la Torá que viene del cielo quiere elevar al hombre al cielo. Nunca fue adecuada para nosotros porque no viene del hombre, viene del cielo. Siempre la Torá, Dios quiso elevarnos a Él para encontrar la verdad. Si tú piensas que viene del hombre, entonces sí, al principio todos estaban de acuerdo con ella y contentos con ella. La hicieron a su gusto, a su medida, pero esto nunca partió así. Entonces, por eso, es una cosa muy importante que tenemos que conocer y explica los problemas desde el principio, porque esto nunca partió del hombre, partió de Dios. Esa es la primera cosa. Segunda cosa que también es muy linda. Nosotros conocemos que en Deuteronomio 17 dice Dios de dónde viene la fuerza también de la Torah oral, porque la Torah oral no es solo la explicación de los versículos que recibimos de Moshe Rabbeinu, sino dice Dios, y cuando tengas una duda en cualquier época de la historia, irás donde los sabios y ellos te dirán lo que hay que hacer, no te desviarás de derecha o izquierda de lo que ellos te digan. Y no solo eso, hay una ley que dice Saquem Mambré, un sabio que después de haber dicho su opinión, y el gran juzgado de Israel que estaba, ¿sabes dónde estaba el gran juzgado de Israel? En el templo. Ahí estaba sentado el gran juzgado de Israel, porque todos son al final siervos de Dios. El rey sale afuera con un Sefer Torah, tiene 2 Sefer Torah el rey, uno que sale con él para no enorgullecerse a su hermano, y otro que lo deja en el castillo donde él vive. ¿Por qué el rey sale con Sefer Torah? Para que no se le olvide que él es el hombre que tiene que ser más siervo de Dios que todos los hombres. Y el gran juzgado de justicia del pueblo de Israel en el templo. Porque todo sale de Dios. Aquí no hay un hombre que está diciendo las cosas. Y lo que dicen los hombres, como dice en este versículo que dijimos antes, es la fuerza que Dios le dio al Sanedrín, al gran juzgado de 71 personas, para, según 13 principios de estudio de la Torá, sacar nuevas leyes que se consideran que vienen de Dios, porque Dios les dio el poder a ellos, solo a ellos, a hacer este tipo de leyes. Entonces vienen de la fuerza de Dios en todas las generaciones. Entonces dice algo muy bonito también Rav Wiener.
¿Qué dice el Rav Shlita? Dice así: hay problemas en algunas religiones. ¿Cuál es el problema? Que como dijimos antes, cuando nació era muy actualizada, muy moderna, muy buena, pero con el tiempo se fue poniendo anticuada, no moderna. La gente ya no viene a la a la iglesia o a no sé dónde, porque ya la ortodoxa, ya, entonces tienen un problema las religiones. ¿Cuál es el problema? Nosotros queremos conservar la base, pero si conservamos la base, ya nadie viene, está muy anticuada para la gente de la época nueva. Y así hay unos que son reformistas, dejan lo anterior y renuevan, porque si no, no van a tener a nadie. Y hay otros que dicen, no, nosotros nos quedamos con el principio como partimos, el que quiere viene, el que no quiere no. Y ahí hay un problema. O queda algo del principio, o todo se renueva para que sea moderna, o queda lo del principio y nadie viene. Dice, y esto es un problema verdadero. Dice Rav Wiener, ¿cómo lo soluciona este problema Dios? Muy fácil. La Torá escrita, los 5 libros de Moisés, fijo. No se puede agregar una palabra ni quitar una palabra. 0. Es exacto como Dios lo dio. Pero Dios le dio a los sabios de toda la época ir acompañando al pueblo y ver las necesidades del pueblo en cada época. Y ellos formando nuevas leyes que vienen de la base que Dios le dio al pueblo de Israel y la forma de estudio, para que esto siga acompañando en toda la época al pueblo de Israel, para darle, acompañándolo en el tiempo, lo moderno que necesita ser moderno. Hay teléfono hoy día, hay microondas. ¿Cómo se entienden todas estas cosas dentro de la Torá? Entonces, increíble. La Torá, por un lado, fija, que no se puede agregar nada. Por otro lado, como que el monte Sinai nunca paró. Con la ayuda de los sabios se mantiene el comienzo perfecto y se va acompañando al pueblo en toda la época para darle lo que necesita en esta época. Y así se arregla el problema verdadero que tienen muchas religiones. O cambian por completo o quedan ahí y nadie viene. Y así Dios enseñó cómo arreglar este problema. Muy bien, eso es todo, es más todo lo que yo puedo decir por mientras, en poco tiempo, o lo que yo sé también sobre la parte de la Torá, el 8º principio. No sé si alguien quiere decir algo, y si no, seguimos con Mesilat Yesharim. ¿Alguien quiere preguntar? ¿Que quedó claro? ¿Tiene alguien alguna duda? Si no, seguimos. Muy bien, entonces seguimos con Mesilat Yesharim.